Queremos agradecer también la presencia de los distintos medios de comunicación, ya que su cobertura se replica y difunde a nivel nacional e internacional. Colegas, saludamos a todos ustedes de medios de comunicación como radios FM tradicionales, prensa escrita y medios digitales que nos honran con su presencia. Como todos nosotros sabemos, Ecuador está enfrentando una crisis eléctrica que impacta directamente a nuestros hogares, nuestras empresas y nuestra economía. Es una situación que requiere soluciones urgentes, responsables, pero sobre todo sostenibles. Generación de energía nacional eficiente, renovable y accesible. El acrónimo genera sintetiza los pilares del plan, enfocándose en resolver la raíz del problema. La generación de energía eléctrica para Luisa González es el verdadero reto. No está únicamente en la transición como algunos señalan, sino en producir suficiente energía limpia, segura y sostenible para satisfacer la creciente demanda del país. Revivir un gigante energético es revivir a Ecuador. A continuación, vamos a recibir una vez más con fuertes aplausos a la abogada Luisa González, quien presentará el Plan Genera, una propuesta integral frente a la crisis energética que afecta actualmente al Ecuador. Bienvenida. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por darse cita aquí, gracias a los medios de comunicación, a los ciudadanos también que se conectan a este conversatorio con medios. Es importante siempre dar a conocer desde el territorio qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando, y en este caso, como presidenta de la Revolución Ciudadana, hemos venido trabajando desde el territorio, desde cada rincón de la patria, en recoger también cuáles son las necesidades de la población, y así, dentro del trabajo que venimos realizando con un gran equipo técnico, con expertos, hemos desarrollado un plan para superar la crisis energética que ha conllevado también a una crisis económica y que agrava y profundiza el problema de la seguridad. Y hemos presentado un plan que lo hemos denominado Plan Genera. Es un plan que contiene soluciones a corto, mediano y largo plazo para devolverle la luz a los ecuatorianos, para revivir este Ecuador y sobre todo para poder poner en marcha ese gigante energético que es el Ecuador, un país tan pequeño pero que tiene una gran capacidad de generación eléctrica. ¿Qué es el Plan Genera? El Plan Genera contiene las líneas para poder despertar este gigante energético. La generación de energía eléctrica con la gran capacidad que tiene el Ecuador, tanto para desarrollar programas de energía solar, utilizando la energía del sol, energía eólica, utilizando la fuerza del viento, la fuerza de los ríos con las hidroeléctricas, entre otros, como termoeléctricas, que también se puede hacer, energías renovables y sustentables, que es importante por la sostenibilidad del medio ambiente, nueva infraestructura e inversión que está pensada en hacerla desde el Estado, pero también con el apoyo del sector privado, en alianzas públicas, privadas, y allí invitamos también a quienes tengan proyectos, iniciativas, ideas, estamos abiertos para recibirlas, al igual que recibir a esos técnicos conocedores del sector para que se integren a ese desarrollo de este proyecto y del país. La entrega segura, crecimiento económico y cero desperdicios, se pierde mucho en la transmisión, así que también se contempla el reducir los desperdicios de energía, y la renovación en la transmisión eficiente y la transformación digital, modernizar el sistema eléctrico y el acceso para todos, democratizar el acceso a la energía eléctrica. Y este plan lo hemos dividido en 3 fases. La primera fase, que es a corto plazo, la segunda fase, que es a mediano, y la tercera, que es a largo plazo, que incluye hasta los 4 años en adelante. Ustedes saben, el plan maestro
de electricidad se lo hace por 10 años, así que es a un largo plazo lo que está contemplado aquí, iría dentro del Plan Maestro de Electricidad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el Ecuador? Pues poner en orden la casa. Es fundamental poner en orden la casa, devolver la institucionalidad y la tecnicidad del Estado. Actualmente tienes un ministerio que atiende 3 ramas totalmente distintas con un solo ministro. El Ministerio de Energía tiene lo que es minas, lo que es petróleos y lo que tiene electricidad, y ninguno de los 3 funciona bien. En petróleos, ni se diga, hemos bajado en la producción, en electricidad tenemos apagones, por lo tanto, nuestra propuesta es, primero, volver a crear el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Y allí es fundamental el dejar de improvisar, formar verdaderos equipos técnicos que solucionen problemas y que también los dejen trabajar. Lo siguiente, Ecuador tiene un parque termoeléctrico, una capacidad ya instalada. Nosotros tenemos en generación termoeléctrica, me van a permitir que les dé la cifra, en generación termoeléctrica tenemos cerca de 3.000 megavatios en capacidad instalada, cerca de 3.000 megavatios, y el consumo en el Ecuador está en torno a esa capacidad de producción. Tenemos un consumo que va entre 3.000 y 4.000 megavatios, dependiendo las horas y los días, pero si pusiéramos a funcionar toda la capacidad termoeléctrica, podríamos cubrir la necesidad eléctrica en el país. Eso de que en el Ecuador tenemos apagones por las sequías o porque no hay lluvias es falso. Las sequías están en toda la región, sequías hay en Colombia, sequías hay en Perú, y solamente Ecuador tiene este nivel de apagones de entre 14 y 24 horas. Es por un pésimo o nulo manejo de la crisis energética y por no poner a funcionar estos cerca de 3.000 megavatios que tenemos ya en capacidad instalada. Por lo tanto, debemos recuperar lo que producen centrales termoeléctricas como Termo Esmeraldas 2 con 96 megavatios, Central de Quevedo en Los Ríos 102 megavatios, Givino Verde en Sucumbíos que tiene 44 megavatios por poner a funcionar, la Central Santa Elena 2 y 3 con 103 megavatios, Central Jaramijó en Manabí 114 megavatios y Huangopolo 2 en Pichincha 50 megavatios. Ahí tenemos 500 megavatios que podríamos poner a funcionar, solo hace falta la voluntad política de este gobierno. Aquí existe más de lo que estamos rogándole a Colombia que nos venda. Colombia nos entrega 420 megavatios, mientras Ecuador tiene como capacidad instalada por recuperar 500 megavatios. Lo siguiente, el control de pérdidas. El Ecuador tiene cerca de un 20% de la generación en pérdidas, aproximadamente 1.000 megavatios se pierden por problemas y falta de controles en la transmisión. Allí podemos recuperar 300 megavatios mejorando el manejo. Integrar a las familias a este plan de generación eléctrica con el programa de red solar familiar. ¿Qué se propone? Créditos verdes a una tasa preferente, en donde desde los hogares la gente pueda acceder a un crédito para adquirir paneles. Esto se pagaría a través de la planilla de luz. Ponen los paneles, generan energía, se integran a la red estatal de energía y eso que tú generas va a ser descontado de lo que tienes que pagar en tu planilla de luz. Integrar a las familias. La inversión y modernización del Estado, hay un plan maestro de electricidad, hay proyectos que hay que ejecutarlos, hay nuevos proyectos que hay que ir cumpliendo, y allí está empezar ya una licitación para la generación de 600 megavatios con una inversión de 700 millones de dólares que puede realizarse a través de alianzas público-privadas. Primero nuestra gente, primero la industria, primero las familias, la necesidad de energía que tienen.
Y aquí hay proyectos mineros que cuando ganaron la concesión de la minera, se puso dentro del contrato que debían generar su propia energía eléctrica. Sin embargo, no han cumplido con eso. Se han conectado a la red estatal y están usando nuestra energía eléctrica y además pagando menos de lo que cuesta conseguir esa energía. Ellos deben cumplir con su contrato y desconectarse del sistema eléctrico nacional y generar su propia energía. Si no lo hacen, el Estado debe tomar inmediatamente la decisión de desconectarlos. Esto, ustedes ven que son acciones que son posibles y que se pueden ejecutar en 3 meses y que el gobierno debió haberlo hecho, pero por su incapacidad y falta de voluntad, además, porque al parecer le interesa más ciertos contratos que tienen que habrá que investigar, ya lo está haciendo la Asamblea Nacional, y hay observaciones de Contraloría, parece que le interesa más eso que darnos la atención al pueblo ecuatoriano. La segunda fase, que es de 3 a 9 meses, y en esta hay que hacer que las ciudades brillen. Vemos ciudades apagadas, sin energía, y que aumenta la inseguridad. Hay un estudio que dice que el 73% de los ecuatorianos, 73% de los ecuatorianos, tiene temor a salir en las noches. Eso obviamente también contrae la economía. Por eso, el plan aquí es cambiar todo el alumbrado público por tecnología solar LED. Y esto va a ser en un trabajo en conjunto con las alcaldías, con las prefecturas, trabajar de la mano con los gobiernos locales y que acabe este conflicto, que empieza desde una pelea del presidente de la República, del candidato de Carondelet, con las autoridades locales. Autoridad que no le dice amén, autoridad que es perseguida, a la que no le dan fondos y no le importa que a quien se deja desprotegida es a la población. Así que trabajar en conjunto con los gobiernos locales, que además también los vamos a impulsar para que creen esos nuevos proyectos de generación eléctrica para dar atención a sus ciudades, a sus provincias. Energía renovable, que es fundamental, con la empresa privada podemos obtener cerca de 300 megavatios en energía fotovoltaica y 200 en energía eólica. Y un caso muy especial, que es el de los mecheros en la Amazonía. Los mecheros, ustedes habrán visto, son estos tubos donde ustedes ven como una llama arriba quemándose en los pozos petroleros, ¿verdad? Eso es energía que se está quemando, es gas que se está quemando. Gas que contamina el medio ambiente y que adicionalmente afecta en la salud de las poblaciones aledañas. Aquí existe una sentencia de la Corte Constitucional en la que dice que se deben apagar esos mecheros. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y ya hemos hablado con la población. La propuesta es utilizar esa energía, en lugar de desperdiciarla, quemarla, que contamine, vamos a utilizar esa energía para que sea utilizada, perdón la redundancia, en los pozos petroleros y ellos se desconecten del sistema nacional y sean sustentables ellos mismos en su generación eléctrica para seguir en la extracción del petróleo. En cuanto a proyectos que ya estaban planificados, como por ejemplo Termogás Machala, ahí hay 110 megavatios que no se están aprovechando, hay que concluir ese proyecto y hay que modernizar también al sistema eléctrico con medidores inteligentes que eviten el desperdicio y que las familias paguen lo justo, lo correcto, lo que hayan consumido. La segunda fase, que es, esa es la segunda fase. La tercera fase, que es a largo plazo, que va de los 9 meses a los 4 años y más allá, porque ustedes saben, el plan maestro de electricidad es para 10 años. Cumplir con ese plan maestro, el Ecuador por mes aumenta aumenta el consumo eléctrico en un 5% anual. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado debe planificar el integrar nuevas fuentes de generación eléctrica para poder sostener el abastecimiento eléctrico a nivel nacional, pero adicionalmente
Ecuador tiene capacidad para generar más energía y poderla vender y tener recursos para las obras que necesita el país. Entonces, es el incrementar la capacidad eléctrica y ejecutar primero proyectos como Billonaco 3, Termogas Machala 3 y Mazar Dudas. Ahora, en hidroeléctricas, aquí está el proyecto Cardenillo con cerca de 600 megavatios y el proyecto Santiago con 2.400 megavatios. Solo hasta ahí ya tendríamos atendido la necesidad inmediata de energía y adicionalmente tendríamos energía eléctrica para vender a los demás países. Por eso, dentro de este plan también está mejorar la conexión con Chile, la conexión con Perú, con Colombia, ampliando la capacidad de transmisión de energía para poderla vender a estos países. Aquí se pueden utilizar los fondos que tiene el Banco Europeo de Inversiones, entre otros. El costo de esto es de 189 millones de dólares. 125 millones se pueden usar con los créditos del BEI y los 39 restantes serían con fondos del Estado, que adicionalmente también se puede hacer todo esto con una alianza pública-privada. También para dar soberanía energética a nuestros compañeros del sector acuícola y de la ruralidad que requieren esa conexión eléctrica y que muchos no la tienen todavía, pues a través de la CAP hay fondos por 200 millones de dólares para ampliar el tendido eléctrico hacia la ruralidad y hacia zonas que se dedican a la producción acuícola. Fundamental el talento humano. El talento humano es clave para desarrollar este sector y primero basta de repartos. Todos los ecuatorianos saben lo que se ha hecho con el sistema eléctrico, con los recursos naturales y con los sectores estratégicos en el país. No han puesto a los más capaces, han puesto a los amigos y al reparto. Y no han tomado decisiones por el bien del Ecuador. Pues aquí tienen que ir, primero, personas que no tengan conflictos de interés. Segundo, técnicos capacitados. Y tercero, que lo que hagan sea para el beneficio de los ecuatorianos y no de sus negocios. Con todo esto, iríamos a una transición energética, contaminar menos, energías más limpias. Y vamos a una electromovilidad, buses, incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos. Es fundamental incluso para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente. Esto es parte de lo que hemos propuesto para acabar también con las 7 plagas que nos ha traído este gobierno. Y digo 7 plagas, la primera es oscuridad, la segunda es muertes violentas, porque no hay una atención a la seguridad del país ni al control del Estado, pobreza, hambre, desempleo, falta de atención en salud y obviamente una corrupción desenfrenada. Esto es lo que tiene que acabarse y empezar a trabajar por el Estado ecuatoriano. Este plan lo hemos presentado, ha sido elaborado con equipos técnicos, tiene un cronograma de ejecución y está a disposición del gobierno nacional para que se ponga a trabajar. Muchas gracias. ¿Soy yo? ¿Quién es? Hola. Muy bien, ahora abrimos foro de preguntas e inquietudes por parte de los medios de comunicación presentes. Por favor, les pedimos de la manera más comedida que se presenten ustedes, se debe identificar su nombre y el medio que representa previa a la pregunta. Compañeros, por favor, ¿quién va a hacer la primera pregunta en esta mañana?
Gracias. La corrupción la vemos a todo nivel. ¿Ustedes recuerdan cómo era sacar la cédula del registro civil? Usted pedía su turno, usted hacía su pago, usted iba a la hora asignada, se tardaba 15 minutos y usted salía con su cédula. Con su cédula, con su pasaporte, con su licencia de conducir. Eso era nuestro trámite. ¿Qué tiene hoy día? Hoy día, vaya a ver si consigue turno, vaya a ver cómo logra que le entreguen la cédula y cuando hay especies, encima más, o la licencia, o el pasaporte, y para colmo, nunca falta afuera que haya los tramitadores. Si hay un tramitador afuera de una institución que tiene un director, es porque adentro hay alguien que está cobrando. A esa corrupción desenfrenada me estoy refiriendo, que además nadie controla. O el director del registro civil no sabe que eso está haciendo fuera, en complicidad con sus funcionarios. ¿Alguien toma alguna acción? Cómplices y encubridores de la corrupción que está además a la vista de todos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Las SELEC, desde la época de Moreno, se la empezó a entregar al igual que los hospitales, y la gente del territorio sabe que eso es así, por reparto y no a los técnicos, a familiares de ciertos asambleístas, de ciertos funcionarios y demás. Está pésimo esto. Me retumba el sonido. Hola, hola. Esto no sirve. Gracias. Entonces, a esa corrupción que hoy día prefieren cubrir a empresas aseguradoras que tenían que devolver los fondos para el mantenimiento de las termoeléctricas y que no lo han hecho, es a la que me refiero. A esa corrupción que entrega un contrato, 2 contratos para comprar motores por 150 millones de dólares, en lugar de reparar la capacidad instalada que tenemos y ponerla funcional. Eso es lo que se tiene que acabar en el país. Ahora, yo no defiendo contratos privados de nadie. Lo del cable submarino, entiendo que hay incluso auditorías de Contraloría General del Estado. Yo defiendo la institucionalidad del país, el Estado de Derecho, la Constitución de la República y las leyes. Porque cuando violan el derecho de una persona, todo el Estado está en riesgo. Porque se marca un precedente. Y esto comenzó hace 7 años atrás, cuando empezaron una persecución atroz y voraz contra la Revolución Ciudadana. ¿Dónde estaban los gremios? ¿Dónde estaba la cátedra, la universidad, la academia? ¿Dónde estaba la academia? ¿Dónde estaban los colegios de abogados? Perdón, un momentito. Es que me estoy escuchando al otro lado también. Terrible. ¿Dónde estaban los colegios de abogados? Pero dijeron, no, esto es solo contra la Revolución Ciudadana, dejemos nomás. Esto es solamente contra los líderes, dejemos nomás. Persiguieron hasta sencillos trabajadores, SP7, directores, violando todo el Estado de Derecho. Y dijeron, no pasa nada. Una consulta mañosa, al margen de la ley, por el 7 veces sí, donde empezaron a destrozar el país. Pero luego, fíjense, violan el derecho de uno y todos quedamos en riesgo. Luego fueron también por los periodistas que los apoyaban. Luego fueron también por actores políticos. Luego fueron también por alcaldes, por prefectos. Si no le hacen la venia. Y hoy, por la vicepresidenta, por la exesposa, por la ministra, por candidatos, por sus patrimonios personales, por todos. Y hoy también por 18 millones de ecuatorianos, transformando a este país que había sacado a 2 millones de personas de la pobreza en uno de los países más violentos del mundo. Hay 10 ciudades que son las más violentas del mundo.
en donde están países como México, que tiene más de 100 millones de habitantes, Brasil, Sudáfrica, y de los 10 países más, de las 10 ciudades más violentas del mundo, Ecuador, que apenas tiene 18 millones de habitantes, tiene 5 ciudades. Entonces, ya no eran solamente los terroristas, los periodistas, los políticos, ya éramos todos. Y hoy estamos a la cola del mundo y recién se acaba de hacer una cumbre iberoamericana de naciones en Azuay, en Cuenca, y de 19 países latinoamericanos, 19 que pertenecen a esa cumbre, 19 países latinoamericanos. ¿Saben cuántos vinieron? 0. 0. Ecuador aislado del mundo y de la comunidad internacional. 0. Y por primera vez en la historia se cierra una cumbre sin la declaración final. No podían hacer declaración final porque no estaban los países. El único país presente era Ecuador, solito. Porque el candidato de Carondelet se ha dedicado a perseguir, a odiar, y como él dijo, soy un pésimo enemigo, y a destrozar al Ecuador como patria, aislados del mundo, mientras invadía embajadas, a nosotros, la comunidad internacional nos hacía un lado, tanto así que nadie vino. Una vergüenza. Nuestra oportunidad de poner en grande al Ecuador ante el mundo, nos pusieron como una vergüenza. A esa persecución es a la que yo me refiero. Y al señor Jan Topic lo eliminan de la papeleta electoral. Aquí tenemos que vencer en el trabajo de territorio, en las propuestas, en el diálogo político, no amarrando la justicia y destrozando el Estado de Derecho. La señora Verónica Abad, con la cual tengo diferencias absolutamente en todo, pero que yo tenga diferencias no hace que yo me calle cuando están violando el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes, para no dejarla ser presidenta cuando tome licencia el candidato de Carondelet. Y aquí mi mensaje a todas las mujeres. Es la segunda vez que Ecuador tiene una vicepresidenta de la República y cuencana. Y es la segunda vez que no la dejan asumir la presidencia de la República de manera ilegal e inconstitucional. Se lo hizo con Rosalía Arteaga y se lo hace ahora con Verónica Abad. Violando el Estado de Derecho, no dejan a una mujer asumir la presidencia de la República cuando legalmente le corresponde. Eso sí lo voy a defender, porque es el derecho de las mujeres y sobre todo es el Estado de Derecho donde están las normas que nos defienden a todos los ecuatorianos y que equilibran las fuerzas a través de las leyes y la Constitución. Así que yo no defiendo personas, yo defiendo principios. Gracias. De no haber más preguntas, compañeros, colegas, darle la bienvenida a nuestra provincia. ¿Cuál sería la estrategia de la sostenibilidad económica, hablando de la situación del país y sabiendo que se necesita una gran inversión, hablando únicamente de la reactivación del tren dentro de nuestra provincia? Vamos a comenzar por algo. Dicen, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Para arreglar el parque termoeléctrico, hidroeléctrico, este gobierno tenía 60 millones de dólares en el bolsillo, para decirlo de manera coloquial. Estaba en el presupuesto general del Estado. Lo lógico era arreglar el parque eléctrico del país, ¿verdad? No lo usó. Usó apenas un 2% si acaso. Es decir, nada. Y por eso estamos pasando todos apagones. Hay recursos y no se usan. Para la reactivación económica del país, lo primero es usar los recursos que tenemos. Ejecución presupuestaria para la cual es necesario tener planes, pero también tener equipo técnico, los mejores hombres y mujeres para estar al frente de los diferentes ministerios. Y no los amiguitos, las amiguitas, no. Los técnicos que conozcan del área y que sepan tomar decisiones, pero sobre todo el liderazgo de un presidente
que esté presente conduciendo el país, y eso no tenemos. Tenemos un candidato en Carondelet ausente totalmente, a menos que salga a hacer un chiste, un TikTok bailando, pero no sale a dar soluciones. La reactivación económica va a empezar por una fuerte inversión pública, donde va a incluirse a la empresa privada, alianzas público-privadas, y vamos a empezar a empujar la economía, a dinamizar la economía. En esta provincia, obras que hacen falta. El ferrocarril de Alfaro, que reactivaba la economía, que transformó a la UCI en un pueblo mágico que hoy día es un pueblo olvidado. La rehabilitación de la red vial de Alausí, pero no solamente esa, la Valvanera, Payatanga, la ampliación a 4 carriles de la vía que conecta con Ambato, son obras urgentes, necesarias, que se las debe hacer, además, con alianzas públicas privadas. Y no solo eso, porque también tenemos que dinamizar el sector agropecuario. Esta provincia es agrícola, es ganadera, y aquí tenemos un proyecto que es biprovincial de riego. El proyecto Abras de Chimborazo, para dotar de riego también al campo, que puedan producir más, que puedan producir mejor, con créditos productivos a tasas de interés de 1 dígito, que venga a dinamizar la economía y que nos devuelva a la gente al campo los hilos necesarios para garantizar el precio mínimo de sustentación. Obras que se requieren de manera inmediata en la provincia, porque además esta provincia se ve muy afectada por la desnutrición crónica infantil, por lo cual es urgente trabajar con los gobiernos autónomos en proyectos de saneamiento, agua potable, alcantarillado, para poder mejorar la salud de nuestros niños. Gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? Presidenta, candidata, buenos días. Carlos Altamirano del diario de Riobamba. Usted tocó algo muy importante, el tema de la vía Valvanera Payatanga Comandá. Esta se construyó justamente en la época de Corral. Lastimosamente a los 3 años se destruyó. Siempre se ha dicho que ha sido por mantenimiento, pero lamentablemente pasaron 3 años y se destruyó, y se hizo con la empresa Conservin. ¿Qué se haría usted si llegara a ser presidente y cambiar totalmente esta vía? Porque esto, usted hablaba de dinamizar la economía acá en la provincia de Chihuahua. Y esto ha sido uno de los problemas existentes en la conectividad entre la sierra y la costa. Perdón, ¿me repite su nombre? Darwin, mire, lo bueno de viajar por tierra es sentir lo que nuestra gente siente. Esa vía la he tenido que recorrer en varias ocasiones cuando vengo de Guayas a Riobamba. Y es un maltrato físico, y también se destruyen los vehículos, y también hay una contaminación terrible porque está destruida. Sí, había un tramo que se dañó y que había que darle mantenimiento, hay una falla geológica. Una de las alternativas podía ser que en ese tramo se ponga pavimento flexible, ¿no? Con asfalto y no pavimento rígido, pero dar una solución. Bueno, esa solución no la dieron. Se hizo la vía, han pasado 7 años y nadie volvió a intervenir. En lugar de intervenirla, la dejaron que se siga destrozando, y de ese tramo se hizo uno mucho más grande, y hoy esa vía es terrible y mantiene incomunicado, nadie quiere pasar por allí. Y necesitamos dinamizar la economía con el turismo, por ejemplo. Esta ciudad es maravillosa, tiene un centro histórico patrimonial maravilloso, la Sultana de los Andes. Esta provincia tiene tesoros para el turismo, como el mismo volcán, Chimborazo, turismo deportivo y demás. Pero ¿quién va a venir con esas carreteras? Por eso una de las primeras acciones que vamos a tomar y que vamos a presentar en el plan para que este gobierno, si gusta, lo use y lo ejecute, es arreglar esa carretera. Y como les mencionaba, vamos más adelante a presentar el plan de vialidad, y ahí está contemplada la carretera Payatanga-Bucay, Valvanera Payatanga-Bucay, está la ampliación a 4 carriles de la carretera que va también a Ambato. Los que viajamos por tierra sabemos la congestión que se hace, cómo es de complicado el tránsito
cuando tienes apenas 2 carriles y es alto el tránsito en esa zona. Por eso también es urgente la ampliación. ¿Fondos de dónde? Me dirán muchos, alianzas público-privadas, probablemente una concesión, pero tener la facilidad de que estemos mejor conectados con una provincia hermana como es Tungurahua. Siguiente pregunta, Radio Planeta FM. El uno que tiene que ver directamente del temor que existe de que si gana Luisa González habría un indulto masivo para las personas que se encuentran señaladas por la justicia ecuatoriana. Y segundo, también que habría una desprivatización a nivel nacional, lo cual pues sienta un temor en los ecuatorianos de lo que está sucediendo en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Le pregunto a usted, ¿esto es verdad o no y por qué? ¿Me repite su nombre, perdón? Ángel. Don Ángel. Don Ángel, sería de preguntarle a Jan Topic si existe aquí Estado de Derecho y derecho a la propiedad privada, o si te la pueden quitar de la noche a la mañana. Más bien eso. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana siempre se garantizó la participación honesta y libre en los diferentes contratos, en las diferentes obras que se hacían desde el gobierno, pero adicionalmente siempre se respetó y se protegió la propiedad privada. Y fíjese, dudo que la gente esté preocupada por eso en este momento, porque si alguien ha protegido la propiedad privada y el derecho a la libre empresa, somos nosotros, la Revolución Ciudadana, Luisa González. Y si alguien ha perseguido a los empresarios y busca quitarles sus negocios honestamente construidos en diferentes áreas, ojo, el señor Noboa. Probablemente tiene conflictos de interés. Probablemente quiera eso para su grupo empresarial, como lo hizo con los contratos de alimentación, de cárceles y de alimento para las unidades educativas, donde le quitó a la empresa que lo tenía para dárselo a su empresa, a su tía. Entonces, si hablamos de quitar y desprivatizar para llevárselo a una sola familia, hablamos del Grupo Noboa, que además sigue debiendo más de 92 millones de dólares al Estado y no paga. Lo siguiente, indulto masivo, no sé a qué se refiere. Indulto se da a las personas presas. Si usted me pasa la lista, yo le puedo decir qué es lo que pasa, pero yo no sé a quién se refiere realmente. Y le repito, indulto se da a quien está retenido, preso, en una cárcel. Entonces no sé de qué están hablando, pero yo sí le puedo decir que si a alguien le preocupa algún indulto para alguien que esté preso, le voy a decir que aquí habemos 18 millones de ecuatorianos presos. Presos del miedo, presos de la persecución, presos de la falta de energía eléctrica para poder trabajar, presos del desempleo, presos del subempleo, presos de la violencia, presos de la delincuencia, presos de la corrupción de este gobierno, presos de la pobreza, del hambre. De esos les voy a hablar, y a esos sí hay que liberarlos. Hay que liberar nuestra población, que nuestros jóvenes sean libres de cumplir sus sueños, que nuestros jóvenes sean libres de ir a una universidad, que nuestros jóvenes sean libres de poder ir a las aulas de clase en la noche, en la mañana, sin temor a que los maten, que los funcionarios públicos, que los médicos, que los maestros sean libres de ir a hacer su trabajo sin que lo vacunen, que la madre que tiene una peluquería, que el padre que tiene una carpintería, un bazar, que tiene una vulcanizadora, sea libre de hacer su trabajo porque no hay vacunas, porque hay seguridad. De esa libertad le voy a hablar yo. Gracias.